América, Sudamérica, Europa. Los saluda aquí Pascual de Pietro. Gracias por tu presentación, Elisa. Yo soy médico, como bien ha dicho ella, soy médico cardiólogo, deportólogo, y bueno, vamos a tratar de darles a ustedes algo más de información que pueda ayudarlos en la toma de decisiones diarias y en esa búsqueda de lograr mejorar nuestra calidad de vida. Tengo el honor de formar parte junto con otros colegas de esta iniciativa brillante de poder compartir información que, como les decía, pueda servirles no solamente para ustedes, sino también para poder ayudar a más personas a tener una mejor calidad de vida. Así que les voy a compartir desde ya la presentación y de manera tal de poder de alguna forma ya iniciar el tema de hoy, que como bien ha dicho Elisa, se trata y se refiere específicamente al corazón y al sistema cardiovascular. De alguna manera, y esto a modo de presentación de lo que es nuestro sistema cardiovascular, entender que que es el personaje del cual vamos a hablar hoy, que empieza a cumplir sus funciones a pocas semanas de estar fecundado el huevo y que de alguna manera no detiene y no se detiene hasta el último momento, trabajando permanentemente, constantemente, asegurándose fundamentalmente de lograr que cada célula de tu cuerpo reciba la carga nutricional adecuada, reciba el oxígeno adecuado para poder así cumplir sus funciones. Ese es su trabajo, ese es de alguna manera su sentido, y obviamente en ese trabajo permanente y constante necesita de un mantenimiento y de un soporte nutricional para poder asegurar que obviamente llega a cumplir su función. Pero obviamente no está solo, dentro de esa función necesita y requiere de distintos sistemas que van a permitir llevar la sangre de ese contenido, de esa carga nutricional a cada una de estas células, y para eso utiliza todo un sistema de tubuladuras, de caños, ¿sí? Que llamamos arterias y venas, y que cumplen la función precisamente de llevar esa carga vital a cada uno de los sistemas que forman parte de nuestro organismo, ¿sí? Es interesante ver cómo de alguna manera esta bomba, ¿sí?, que trabaja permanentemente, que es nuestro corazón, tiene influencias permanentes también de un sistema nervioso, de un sistema hormonal, de lo que sucede por dentro y de lo que sucede por fuera. Y de alguna manera está en nosotros poder asegurar que esa función se mantenga y se sostenga en el mejor nivel. Tanto seas para vos que estás trabajando desde tu casa o estás trabajando en tu escritorio, por aquellas personas que están haciendo deporte o que están quizás exigiendo en un alto rendimiento un esfuerzo aún mayor en su trabajo. La intención es tratar de ver de cómo y de qué manera lograr mantener un funcionamiento eficiente de esto para que de alguna manera eso se logre. Y en este sentido, no solamente el corazón cumple una función vital, sino que también a través de sus vasos es toda una dinámica que se genera a través de su composición, de cada uno de los elementos que forman parte de esos caños, simple pareciera, pero que en realidad esconden un complejo sistema que produce un dinamismo en su comportamiento que asegura que las arterias se dilaten y se contraigan dependiendo de la necesidad de cada uno de los órganos. Entonces, fíjense qué impresionante y qué importante es entender cómo y de qué manera funciona el corazón y cuán importante obviamente es asegurar esa función. Pero a pesar de esto, la realidad hoy por hoy, desde el punto de vista de la estadística y de los números, lo que nos está mostrando es que la enfermedad de este sistema, la enfermedad cardiovascular, es por hoy la responsable de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Hoy por hoy, más de 17 millones de personas mueren anualmente relacionadas a temáticas que tienen que ver particularmente con lo cardiovascular, y particularmente en las circunstancias que nos toca vivir actualmente, las proyecciones marcan un aumento de más allá del 20% en esos números, es decir, que no es de extrañar que próximamente ya estemos superando los 20 millones de muertes anuales. Y esto obviamente tiene que ver con un factor fundamental y a veces difícil de entender, pero que en realidad a través de la lógica que hemos ya escuchado en otras presentaciones con respecto a la transición nutricional y a la composición corporal, son fáciles de explicar, ¿sí? Es llamativo que cuando uno revisa un poco la historia,
y esto es lo interesante, y uno ve cuáles fueron las principales causas de muerte en los años pasados, en el siglo pasado, sin ir más lejos, uno descubre que esencialmente las principales causas de muerte estaban ligadas a temas infecciosos. Y esto es interesante porque en realidad estamos hablando de la época en donde todavía no había antibióticos y obviamente esto se justificaba. Pero sin embargo, a partir del momento en que aparecen los antibióticos, empiezan a florecer y empiezan a crecer significativamente un grupo de enfermedades que desde el punto de vista científico médico hemos dado en llamar enfermedades crónicas no transmisibles. Ya les voy a comentar un poco alrededor de esto y veremos que esto de transmisible o no es relativo, pero lo importante es entender que este grupo de enfermedades, en donde obviamente la enfermedad cardiovascular es el personaje principal, tienen todas en común el concepto esencial de estar relacionadas con este fenómeno de transición nutricional que no solamente modificó nuestros hábitos alimentarios, ¿sí? Cambiando obviamente nuestra dinámica alimenticia en función de ultraprocesados, industrialización y manipulación alimentaria, sino que también tiene que ver con un conjunto de cambios en nuestros hábitos diarios de vida. El sedentarismo, el estrés, la manipulación incluso de aquellos productos que se suponen orgánicos, ¿sí? O naturales, a través de distintas cargas químicas fundamentalmente, han llevado a que nuestra forma de alimentarnos varíe sensiblemente, logrando un desbalance que obviamente marca un claro aumento de elementos que nos hacen daño, de sustancias que no nos hacen bien, ¿sí? Grasas, azúcares simples fundamentalmente, carga química, fertilizantes, pesticidas en los productos de crianza o de cultivo, carga hormonal, es decir, de la más variada cantidad de sustancias que no están hechas para nuestro organismo y que nuestro organismo debe de alguna manera sostener. Pero por el otro lado, y no menos importante, es el hecho de la falta de determinada carga nutricional esencial que hacen obviamente la construcción de un buen organismo. Esto tiene que ver con el agua, las proteínas, vitaminas, minerales, es decir, una serie de elementos esenciales y fundamentales. No es tanto lo que comes, sino también considerar lo que no comes día a día en tus decisiones prácticamente diarias de alimentación, lo que construyen hoy por hoy la condición de salud en relación a lo nutricional, ¿sí? Entonces, un poco viéndolo desde este punto de vista, entender qué es lo que sucede en la enfermedad cardiovascular, particularmente la enfermedad coronaria, que es la que obviamente es la primaria en este sentido y la que genera más daño. Tengan en cuenta ustedes que hoy por hoy, cada 40 segundos, una persona fallece en Estados Unidos por patología cardiovascular, por muerte cardiovascular. En mi país, en la Argentina, cada 7 minutos un hombre muere por causas cardiovasculares, cada 11 minutos una mujer muere por causas cardiovasculares. Por cada mujer que padece o muere por un cáncer de mama, 8 mueren por problemas cardiovasculares. Es decir, estamos hablando de una condición que no solamente ha marcado una condición dramática en la evolución de salud de toda la humanidad, sino que desgraciadamente aún no hemos tenido, no hemos tomado el control adecuado para poder evitar que esto siga sucediendo. Básicamente lo que sucede en el fenómeno aterosclerótico, que es de lo que estamos hablando, la enfermedad aterosclerótica, esa enfermedad que muchos de ustedes deben haber oído hablar, que tapa las arterias, ese proceso de acumulación de grasa en las arterias, no es un proceso que surja de la mañana a la noche, es un proceso lento, paulatino, creciente en el transcurso del tiempo y que está relacionado básicamente a estas conductas que vamos tomando desde la niñez, desde quizás desde los momentos en que empezamos a, de alguna manera, no tomar cuidado en qué es lo que le damos al cuerpo para que el cuerpo funcione adecuadamente. Obviamente que si bien este es el fenómeno crónico que uno ve a través del cual esto que ustedes ven aquí, que es el crecimiento de la placa aterosclerótica, se va dando progresivamente, también sabemos que hoy por hoy estas placas ateroscleróticas pueden sufrir, como decimos los cardiólogos, un accidente y de alguna manera generar un coágulo adentro de la arteria que se llama trombo y generar así una obstrucción aguda. Y esto obviamente genera otra forma de presentación de la enfermedad coronaria, que es la muerte súbita. Es decir, hoy por hoy la condición de riesgo en la cual estamos
prácticamente no deja a nadie excluido. Y en general en estos casos, y habitualmente cuando suelo hablar de esta temática, trato de que todos recapacitemos que a través de la estadística, a través de cada número, en realidad se esconden vidas e historias, se esconden afectos, y que en realidad tiene que ver con la realidad que nos toca convivir nosotros precisamente diariamente. Y esto es lo que realmente queremos transmitir hoy para que de alguna manera no nos suceda, o por lo menos hacer todo lo posible para evitarlo. ¿Cuál es la causa de este fenómeno? ¿Qué es lo que lo provoca? En realidad no podríamos decir que hay una causa en particular, sí entendemos que hay una serie de factores que confluyen y que de alguna manera favorecen la posibilidad de que esto ocurra. En este sentido, ya desde hace algunos años empezaron a hablar de la presencia de factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Básicamente, un factor de riesgo es una condición que cuando está presente favorece, ¿sí?, de que tal u otra condición aparezca. En este caso, que cuando estas situaciones están presentes o condiciones están presentes, se dé la posibilidad de que tus arterias se empiecen a tapar. ¿Y cuáles son esas condiciones? Ustedes saben muy bien que los médicos solemos agrupar las condiciones así o clasificar, nos encanta eso, y por eso las vamos a ordenar de una manera que sean fácil de entender o por lo menos de alguna forma actuar también. Una de ellas son condiciones modificables porque precisamente podemos hacer algo para que esto no suceda, las podemos modificar. De esto depende esencialmente nuestras decisiones diarias de modificar precisamente los hábitos en el día a día, corregir estos hábitos para poder mejorar de alguna manera el pronóstico. El tabaquismo, obviamente, la hipertensión. Más de la mitad de las personas que van a estar escuchando esta charla precisamente no se saben hipertensas, ¿sí? Y más de la mitad de las personas que se saben hipertensas no toman acción sobre ello. Esto es lo que hoy por hoy las estadísticas nos dicen. El crecimiento de diabetes sigue paralelamente, les diría, el crecimiento de la obesidad a nivel mundial. Y todo esto, obviamente asociado, favorece la producción de excesiva de colesterol, que es quizás el elemento o el personaje que de alguna manera más tiene valor en esta condición o por lo menos participación en este contexto. De alguna manera todos ellos, el sedentarismo incluso, son variables que pudiéramos corregir simplemente modificando nuestros hábitos cotidianos. ¿De qué dependen estos cambios? Simplemente de nuestras decisiones y de empezar a actuar sobre ello. O sea, no es cuestión solo de decidir, sino de ponernos en acción. ¿Cuándo? Ya. Y esto cualquiera de nosotros puede hacerlo en el momento en que así lo decida. Existen obviamente otro grupo de factores de riesgo, como les decían, que no son modificables. Obviamente el sexo no es modificable, tu edad no la podemos modificar y tus antecedentes familiares tampoco podemos hacerlo. Forma parte un poco de ese bagaje que traemos y que obviamente arrastramos, pero indudablemente corregir estas variables simplemente depende del cambio de decisión. El colesterol, como les decía, es quizás el personaje, sí, que hoy por hoy resulta ser el malo, ¿no? El personaje malo de la película, pero en realidad quisiera poner un poco de claridad sobre ese punto. El colesterol forma parte de nuestro sistema, es una lipoproteína, es una sustancia que forma parte de nuestros mecanismos a través de los cuales producimos hormonas, se produce vitaminas como la vitamina D, es más, es necesario incluso para la digestión de determinados alimentos. De alguna manera, el cuerpo produce la cantidad suficiente de colesterol para poder aplicarse en todas estas funciones, ¿sí? Y de hecho también está presente en varios alimentos que solemos consumir, ¿sí? Tanto sean como la yema de huevo, que es por todos conocido, la carne, ¿sí? O el queso. Lo importante en este caso es diferenciar algunas fracciones del colesterol. O sea, el colesterol como tal, en realidad agrupa a una serie de componentes que de alguna manera cada una tiene su característica. Y acá seguramente muchos de ustedes hayan oído hablar del colesterol malo y el colesterol bueno. Vamos a tratar un poquitito de desmitificar eso también. El colesterol bueno, ¿sí?, es el HDL, colesterol de alta densidad, ¿sí?, se lo ha tildado como tal, como bueno, ¿sí?, porque tiene como función esencialmente devolver el colesterol de los tejidos al hígado, o sea, toma el colesterol que está dando vuelta y el que está en los tejidos y lo lleva al hígado para que a través del hígado sea eliminado a través de la bilis, ¿sí?, de las sales biliares, ¿sí? El colesterol malo, ¿sí?, o de alguna manera mal llamado malo, porque de alguna forma, como les decía, no es tan así,
Al revés, lo que hace básicamente es transportar desde el hígado a los tejidos el exceso, obviamente, de colesterol y por ende favorecería la producción de la placa aterosclerótica, esa placa de ateroma que es la que acabamos de ver crecer. O sea, de alguna manera, si bien lo podemos plantear de esta forma, pareciera indudablemente que el HDL es un colesterol que queremos que aumente, en tanto que el colesterol LDL queremos que baje. Y de eso se trata en realidad. En realidad no es que sea uno bueno u otro malo, sino que de lo que realmente se trata es que exista un balance adecuado. Es decir, tanto el colesterol de alta densidad como el de colesterol de baja densidad. Ambos debieran estar en determinado equilibrio para que todos los sistemas funcionen adecuadamente. Ahora bien, lo importante, y esto ya lo hemos visto quizás cuando hemos hablado de grasa visceral, es entender que este proceso que forma colesterol dentro de nuestro cuerpo surge particularmente de nuestro propio sistema. Es muy poco el que aporta la ingesta o la dieta diaria o la forma de comer. Sí puede variar un poco los mecanismos químicos dentro de tu organismo y es eso lo que queremos ajustar. Es ver qué y de qué manera puedo ajustar mi forma de alimentarme para que mis sistemas no provoquen o no produzcan más colesterol del que mi cuerpo necesita. Y en ese sentido, es de alguna manera entender que cuando se produce demasiado colesterol, obviamente ese excedente de colesterol dando vuelta se va a ir a depositar como el sarro en las tuberías en nuestras arterias. ¿Sí? Obviamente esta acumulación de grasa va creciendo en el tiempo, como lo vimos en la placa anterior, y obviamente va a llegar un punto en donde la placa se obstruye. Si es que no se accidenta, como les comenté antes, y esto obviamente genere complicación en forma aguda e inmediata, que es lo que solemos ver en las unidades coronarias. Ahora bien, ¿por qué sube el colesterol? ¿Cuáles son las variables que hacen que suba el colesterol? Y en este sentido, no hay nada más simple para entender esto que precisamente la corrección de hábitos. Por un lado, sube por los malos hábitos alimenticios que tenemos. Esto incluye obviamente el tema del uso de ultraprocesados, grasas saturadas, exceso de azúcares y harinas, o sea, todo lo que componga esto hace y obviamente desde el punto de vista alimentario aumentar la producción y formación de colesterol por el sistema. La mayor parte de nosotros cree, indudablemente, que esto surge esencialmente por aumento o ingesta de grasa. Y en realidad, lo que más influye en esto posiblemente sea la ingesta de azúcares y harinas. Ustedes me dirán por qué. No sé si recordarán que en la charla que se ha tenido sobre precisamente grasa visceral, veíamos en aquel momento que el exceso de azúcar en la dieta obliga al sistema a que el excedente de glucosa formada o extraída tenga que transformarse en grasa que va a ir a depositarse obviamente al tejido adiposo, que es el lugar en donde nos han diseñado los depósitos de grasa. Pero cuando estos sitios de depósito, este tejido adiposo está ya excedido en la cantidad y ya no puede sostener más aporte de glucosa, el organismo lo que hace es transformarla en grasa y la deposita en lugares en donde normalmente no debiera haber grasa. Y esta es la localización visceral. Es decir, de alguna manera esto genera toda una reacción que va a llevar progresivamente al proceso de desarrollo de la enfermedad. Es decir, no es solamente la ingesta de grasas saturadas y ultraprocesados, sino también el excesivo carga de azúcares simples en nuestra forma de comer. Obviamente, como les decía, esto no solamente aumenta la grasa corporal, sino particularmente la visceral. Esto obviamente lleva al aumento de peso en algunas personas. Tenemos muchas personas que por el contrario no tienen aumento de peso, sino que aumentan simplemente las grasas viscerales. Esto se ayuda obviamente y colabora en la falta de actividad física y el cigarrillo influye sensiblemente. ¿Cómo controlo mi colesterol? Es fácil, obviamente, visto esto, lo que hay que hacer es generar una balance de macronutrientes, aporte de macronutrientes balanceados, que sea una dieta completa en micronutrientes esenciales para que los macronutrientes se aprovechen completamente, utilización de suplementos con omega 3, esto es esencial ya que mi organismo no produce omega 3, ya vamos a entender un poquitito más todo esto, e incorporar las fibras tanto solubles como insolubles, que ya lo vamos a explicar también, forman parte esencial del plan para poder mejorar esta condición. Esto nos va a llevar a corregir nuestra composición corporal y de esta forma tener mejor control de peso y obviamente a sumar el ejercicio por muchas razones. ¿Por qué esencialmente?
porque el ejercicio es un elemento esencial en esta fase, entendiendo que no solamente hace más eficiente el trabajo cardíaco, no solamente porque sabemos que puede colaborar para el control de la presión, ¿sí? Y estas concentraciones de triglicéridos que también son y forman parte de este grupo de sustancias que están sumadas al colesterol formando la placa de ateroma, porque obviamente pueden aumentar el colesterol bueno, entre paréntesis el HDL que comentábamos hoy, porque incluso también ayuda a tener control sobre el metabolismo del azúcar y de alguna forma evitar o ayudar a controlar mucho mejor la presencia de diabetes, y porque principalmente también nos colabora en el tema del control de peso y el de la composición corporal como tal, aumentando la masa magra por estímulo básicamente de la actividad, y de esta forma hacernos metabólicamente más activos. Obviamente todo esto si se combina con un programa de alimentación saludable. Esa es un poco la intención. Cuando de alguna manera yo me pongo en contacto con Herbalife ya hace más de 13 años, en realidad una de las primeras cosas que empecé a entender es que a través de este grupo académico científico que tiene Herbalife, que es de primer orden, en donde obviamente tengo que remarcar a personajes como el doctor David Heber, ¿sí? Que es el chairman de Herbalife Nutrition Institute, pero también indudablemente al doctor Luis Narro, premio Nobel de Medicina, y particularmente a ellos no solamente porque constante y permanentemente nos dan esta información que clarifica un poco la condición, sino también, por ejemplo, en el caso de Luis Narro, porque de alguna manera existe un antes y un después de la cardiología, desde mi punto de vista, después de esta descripción o descubrimiento de Luis Narro que le generó la posibilidad de recibir el bien merecido premio Nobel. ¿Por qué hay una cardiología antes y un después para mí de Luis Narro? Porque la razón por la cual le otorgan este premio Nobel tiene que ver precisamente por la descripción de una sustancia que no tenía nombre previamente, que entendíamos que debería existir porque veíamos que había esa función y que es la que se encarga básicamente de hacer que la dinámica de las arterias te protejan. De alguna manera protege el desarrollo de las arterias, de alguna manera protege a nuestro corazón, protege a nuestro sistema, fortalece a nuestro sistema inmune, y esta sustancia se llama el óxido nítrico. Esta sustancia, el óxido nítrico, tiene una íntima relación fundamentalmente con el aporte de proteínas en la dieta, ya que necesita de dos aminoácidos esenciales fundamentales, que son estos dos que ustedes ven ahí, la arginina y la citrulina, más antioxidantes, y eso construye básicamente en las células endoteliales, que son las células que revisten a todas las arterias del organismo, los elementos necesarios para que estas células endoteliales produzcan este óxido nítrico permanentemente, porque el organismo necesita permanentemente de él. Por eso es tan importante asegurar este aporte, y por eso es tan fundamental el hecho de tener una dieta con carga de proteína biológicamente poderosa, desde el punto de vista proteico, con proteínas completas. ¿Esto qué quiere decir? Proteínas que me aporten todos los aminoácidos que necesita mi cuerpo para construir salud, fundamentalmente. En este sentido, la proteína de soja es y quizás la emblemática y la número uno hoy por hoy de referencia a nivel mundial, porque precisamente, como ven ustedes ahí, dentro de las múltiples características que tiene, la principal quizás sea esta condición de estimular la producción de este óxido nítrico que nos ayuda a que el corazón funcione mejor. Desde el punto de vista simple, y lo que quiero transmitirte es esencialmente esta idea. No es necesario que conozcas toda esta información, simplemente actúa esto como condición de entender por qué, de alguna forma, nuestra forma de comer tiene que ver y hace, obviamente, a la salud. Y el por qué, a través de una carga nutricional adecuada, a través de entender esta estrategia que desde Herbalife promovemos, asegurando o por lo menos iniciando tu día con la mejor carga nutricional, a través de obviamente los batidos, a través de distintos productos como el té o el aloe, o incluso con aportes de micronutrientes, todos a base de principios activos naturales, y el calcio y otros más, que de alguna manera hacen de este momento del día, el desayuno, la salida del ayuno nocturno, este fenómeno de mejorar tu condición en un momento en donde el organismo está con alto requerimiento nutricional. Hoy por hoy, obviamente, mi desayuno tiene este diseño. ¿Por qué? Porque yo sé que a través de la carga de proteína más el batido más la proteína, el PDM, que de alguna forma me permite no solamente recibir una carga nutricional, una densidad nutricional alta, sino con una relación calórica baja.
O sea, lo importante no es solamente las calorías que reciba, sino de dónde vienen esas calorías, cómo se generan estas calorías. Y obviamente la mejor forma de lograrlo es a través de esta relación en donde yo tengo con esta baja carga calórica la densidad nutricional a partir de principios activos naturales más alta. Y en este sentido trato de conservar en las alternativas que tengo diariamente, incluso con los productos que Herbalife hoy por hoy me ofrece, ese mismo patrón. Obviamente que me alimento, obviamente que como también comidas convencionales, pero trato de ser más selectivo a través de la búsqueda de proteínas fundamentalmente vegetales, a través de tener una dieta variada encargada en frutas y verduras, a través de la toma de agua, esencialmente, y esto obviamente se ayuda también a través de este concepto del producto que me aporta esa suplementación que enriquece mi alimentación diaria. Este es el concepto. ¿Sí? Y esto de alguna manera forma parte un poco de nuestra historia dentro de Herbalife, no solamente como médico, sino también ya como distribuidor, en donde a partir de mi experiencia personal con el producto, y a partir de mi resultado que les voy a mostrar ahora, obviamente entendí cómo y de qué manera funciona mejor que nadie. O sea, porque es la única manera de entenderlo, quizás a través de la propia experiencia. Ya hoy habíamos hablado del valor de la fibra, particularmente en todos los mecanismos que tienen que ver con el control de colesterol esencialmente y todo el manejo metabólico, pero no solamente en eso. Si bien ya vamos a tener alguna charla alrededor de lo que es la microbiota y los microorganismos que cohabitan en nuestro cuerpo, la importancia del cuidado a través de este tipo de productos como la fibra activa o el aloe esencialmente, hacen de este combo, por decirlo así, un factor esencial también para mejorar los sistemas que precisamente se encargan no solo de absorber los nutrientes, sino también colaboran en la producción de muchos micronutrientes esenciales para el funcionamiento del sistema, ¿sí? Y obviamente tengo que hacer un pequeño llamado de atención sobre uno de los nutrientes que indudablemente tienen que ver con esto, y tiene que ver esto con los ácidos grasos esenciales, fundamentales para el funcionamiento, grasas buenas, decimos en general, pero de las cuales tiene particular importancia la carga de omega 3. Algunos dicen que esencialmente toda la problemática que hoy por hoy tenemos desde el punto de vista nutricional y los problemas de enfermedades no transmisibles se deben básicamente a una pérdida de la relación entre omega 3 y omega 6 en la dieta, que debiera ser 1 a 1. Hoy por hoy nuestra dieta tiene excesivo omega 6, ¿sí? Y muy poco omega 3, y esto es lo que genera un grave desequilibrio. Entendemos, y hay innumerables cantidades de trabajos científicos que comprueban y reafirman la acción del omega 3 como mecanismo protector, cardioprotector, neuroprotector de nuestra inmunidad y de múltiples sistemas. En realidad, hoy por hoy la suplementación con omega 3 está claramente indicada. Y obviamente el mejor omega 3, la mejor fuente, son los aceites que surgen de pescados grasosos de aguas profundas. Esos son los que necesitamos, ese aporte de EPA y DHA, que son los dos que más obviamente tienen que ver con nuestra prevención. Y en este sentido, Herbalife Line tiene y cumple claramente esos criterios, y obviamente nos aporta un omega 3 de primer nivel, de primera calidad, que obviamente no solamente recomiendo porque es fundamental para precisamente generar protección en nuestro sistema, ¿sí? Hoy por hoy hay toda una serie de productos, cada país en los cuales están ustedes seguramente tendrá su línea, hay líneas de salud cardiovascular claramente definidas, todos aprobados y de alguna manera han demostrado a través de este respaldo que Luis Narro les da y los respaldos de todo el sistema académico o el grupo académico científico de Herbalife, los que precisamente nos dan esa seguridad con respecto al producto, más todos los estudios científicos que avalan el funcionamiento de cada uno de estos principios activos. En lo particular, mi historia es muy simple. Yo era jefe de unidad coronaria en un hospital de aquí de Buenos Aires, director ejecutivo en una consultora. Yo trabajaba básicamente en investigación de productos, de nuevas drogas para tratamientos diversos, es decir, una persona muy informada, aparte de mi actividad docente, pero indudablemente cuando uno ve esa imagen de febrero de 2007, podría decir que puedo estar muy informado, pero muy poco inteligente. Y en realidad tiene que ver básicamente con las decisiones que uno toma al día a día, ¿no? No es solamente la información, sino la acción que aplicas de acuerdo a esa información. Y yo era consciente, o por lo menos sabía,
o creía que sabía, hasta que finalmente empecé, gracias a una persona que me acercó los productos y que de alguna manera me generó un plan a través del cual y su seguimiento y su ocupación y preocupación por tener mi resultado, en 3 meses bajé 13 kilos de peso, fui mejorando mi composición corporal, mis niveles de energía aumentaron hoy por hoy con 62 años, ¿sí? Ya esta última fotografía en enero del 2020, me siento con un nivel de energía que quizás no me imaginaba que podía llegar a tener. Y esto tiene que ver básicamente en la respuesta de tu organismo y tu sistema cuando le das lo que tiene que tener. Herbalife me dio mucho más que eso. A través de este proyecto de transmitir este concepto, de este mensaje, encontré en mi familia mismo las primeras personas que obviamente les llevé el producto. Estos son mis hijos, ¿sí? Cuando comenzamos, al principio está mi hija chiquitita Valentina, Gastón, Sofía. Hoy por hoy ellos toman los productos y hacen de este producto también su calidad de vida y construyen salud a través de esto. La verdad me ha dado la opción a través de estas capacitaciones, formaciones, el conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino el de interactuar con otras personas y de ayudar a más personas a que mejoren su calidad de vida, una visión diferente de las cosas, una construcción y una nutrición no solamente del cuerpo, sino también de mi mente, a través del desarrollo personal, a través de distintos recursos que nos da Herbalife hoy por hoy, de poder convivir y compartir con nuestros afectos, con nuestra gente querida. Hoy con Mari estamos trabajando junto con toda la familia, llevando este mensaje, porque precisamente de eso se trata. Precisamente se trata de llevar este mensaje y de poder ayudar a más personas a que tengan este resultado que están buscando para ver si sentirse mejor. De eso se trata también, porque de alguna manera, y el trabajo de alguna forma no lo hacemos solo, sino que formamos parte de un gran equipo de personas, de una comunidad saludable, que lo que está intentando es simplemente llevar el mensaje, como la persona que te invitó a participar de esta charla y de muchas otras quizás, de darte la oportunidad de que tomes quizás también la decisión correcta. Hoy por hoy los recursos que tenemos para poder llegar a la gente son increíbles. Hoy tenemos recursos que nos permiten llegar más y mejor a la cantidad de gente en todo el mundo sin límites. Fantástico, doctor, buenísimo.